Y ahora en Dialogando presentamos Salud y Justicia Social, moderado por el doctor en Psicología y profesor del Recinto Universitario de Mayagüez, Eduardo Lugo. Adelante, Eduardo. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, aquí nuevamente en su espacio de Salud y Justicia Social, espacio que es organizado por la organización sin fines de lucro Impacto Juventud, la cual se dedica a proveer espacios de participación cívica y política a la juventud del país. Durante el día de hoy tenemos un tema fascinante que yo creo que a nosotros siempre se nos queda corto el programa discutiendo estos temas, ¿verdad? Con los invitados y las invitadas que tenemos en este espacio. Yo creo que durante el día de hoy va a ser la norma porque va a ser un programa donde no solamente vamos a estar entrevistando a nuestra invitada, sino que también yo sé que Toti va a tener mucho que decir y mucho que aportar en este programa. Toti, te voy a hacer preguntas directamente también a ti para que dialoguemos acerca del tema de la prensa y su rol en la justicia social del país. Para dialogar acerca de este tema, voy a entrar de inmediato para nosotros poder trabajar con el tiempo que tenemos, ¿verdad? Tenemos como invitada a Carmen Enid Acevedo Betancourt, quien es periodista y fundadora de Bonita Radio. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Saludos, buenas tardes a ti y a tus radioescuchas. Gracias, Carmen. Y públicamente, primeramente, antes de comenzar con las preguntas, quiero darle las gracias a Carmen porque Carmen fue una de esas colaboradoras desde el inicio del programa, del proyecto, ¿verdad? De Impacto Juventud. Creyó en nuestros jóvenes, le ofreció un espacio a nuestros jóvenes también en Bonita Radio y muchos de nuestros comienzos, ¿verdad? A través de los medios de comunicación fueron en colaboración con Carmen. Así que gracias, Carmen, públicamente por ese gesto, ¿verdad? Con nuestra juventud. A la orden siempre. Déjame hacer una pregunta rapidito, por curiosidad, Carmen. Como persona que vivo enamorado de la radio desde pequeñito y ya tengo 75 años y que estoy en la radio hace más de 40, ¿dónde está Radio Bonita? Bonita Radio. Bonita Radio existe en la web, internet desde el 2011. Es un proyecto que iniciamos después que nos dimos cuenta que la radio, como se le conoce tradicionalmente, iba a sufrir el impacto de las nuevas herramientas de comunicación, como son es la Internet como fuente de reproducción de contenido, sobre todo periodístico. Así que iniciamos este proyecto, somos exclusivamente digitales desde el 2011 y estamos ubicados en San Juan, pero transmitimos desde San Juan para el mundo entero. Adelante, Eduardo, y gracias por dejarme hacer esta pregunta. No, claro que sí, Toti. Carmen, me gustaría comenzar pidiéndote, por favor, que nos hables un poquito acerca de quién tú eres y de tu trayectoria en los medios en Puerto Rico para que nuestros radioescuchas puedan conocerte. Mira, yo soy una periodista orgánica después de haber estudiado periodismo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Realmente, desde que me conozco y tengo curiosidad por el mundo intelectual, sabía que quería estudiar periodismo. Hice ese trabajo en la Universidad de Puerto Rico y empecé en los medios tradicionales como mi generación empezó a desempeñarse como periodista. Yo digo orgánica porque realmente es parte de mi personalidad, mi proyecto de vida siempre ha sido la literatura y el periodismo, en un momento escrito. Más tarde hice trabajos de radio, pero después de participar en ese programa de radio que tuve por acá por San Juan, en una radio tradicional, como dije, el impacto de la Internet se apoderó de los medios de comunicación como los conocíamos hasta finales de la década del 90, e inicié el proyecto de Bonita Radio básicamente desde el punto de vista de la producción de contenidos periodísticos y culturales. Así que no es hasta hace 3 años que nosotros estamos haciendo periodismo diario. Yo soy una especialista en investigación y del mundo del periodismo desde el análisis, de investigación y la profundidad. Así que tengo 56 años y he estado 32 años de mi vida manejando este oficio del que me enorgullezco ser parte.
Excelente, excelente. Gracias por eso, Carmen. Carmen, a mí me interesa mucho este tema, ¿verdad? Y a lo mejor algunas personas piensan, ¿verdad? O se cuestionan, se estarán cuestionando, ¿qué tiene que ver la prensa con la justicia social, ¿verdad? Porque este tema encaja con lo que ha sido la línea temática, ¿verdad? De esta programación radial. Sin embargo, durante los últimos años, diría yo, ¿verdad? Yo creo que siempre ha estado presente, pero durante los últimos años hemos visto en Estados Unidos y en Puerto Rico una reflexión en torno a cuál es el rol de la prensa a nivel social, de qué manera influye, ¿verdad? O debería influir en lo que es el pensamiento de la gente. Si vemos el ejemplo de los Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que si uno hace un análisis así somero de algunas estaciones televisivas, no ya hablando de la radio, ¿verdad? Pero hablando un poco acerca de lo que son las cadenas CNN, de lo que es la cadena Fox, generalmente uno como que las identifica con una línea política, ideológica en particular. En Puerto Rico ese análisis, a pesar de que algunos, ¿verdad?, si analizamos algunos medios desde ciertas perspectivas ideológicas, políticas, ¿verdad?, ese análisis a nivel social generalmente ha estado ausente. Y entonces nos plantea, ¿verdad? Nos plantea una disyuntiva, ¿verdad? De cuál es el rol de esos medios de prensa y cuál debería ser el rol de esos medios de prensa en nuestra sociedad. Así que quería comenzar por ahí, pidiéndote tu opinión acerca de cuál tú piensas que debe ser el rol de la prensa en el país. Mira, aun cuando puede ser una pregunta muy amplia, yo creo que básicamente hay un componente fundamental en la manera en que se supone que se ejercita el periodismo y cuál es la función del periodismo dentro del desarrollo de nuestras sociedades. Si nosotros vamos a partir de la premisa que los periodistas y las periodistas somos fuentes de información para que el país tenga claro por dónde va su gobierno, por dónde va la constitución de las instituciones que definen ese gobierno, culturalmente cómo se componen los lazos, de qué manera las comunidades se entrelazan, se desarrollan, se construyen, pues nosotros no somos otra cosa que un mecanismo por el cual la gente se informa de aquello que no puede tener acceso. Y eso nada más te habla de justicia. En la medida en que la gente sabe y conoce qué está pasando en los diferentes puntos de la construcción y el desarrollo de esa sociedad, la gente puede ejercer mejor, y valga la redundancia, la producción de ese ejercicio democrático que supuestamente la prensa, de la cual la prensa es parte. En un sistema republicano de gobierno hay tres instituciones que lo componen: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y hay quien establece que la prensa es el cuarto poder. Si te le vas a adjudicar a la prensa un poder, es el poder de fiscalizar esas otras tres ramas. Es el poder de establecer cuál es la información que necesita el país para tomar decisiones sabias, partiendo de información, partiendo de conocimiento, de la producción del conocimiento de otros, pero que cuando llega donde esa persona también se produce en conocimiento. Y en ese sentido, yo creo que es bien lineal la relación que hay entre la producción de contenido periodístico y la función que ejercen los periodistas y las periodistas en ese componente de la justicia social. En un país donde todo se habla y todo se discute, el advenimiento de las redes sociales nos ha propuesto un país que aparentemente sabe de todo. A mí me parece que los deslindes entre quién puede opinar sobre la base de esa cultura del yo también sé, que podríamos profundizar en cómo las redes sociales también se convierten en un espejo un poco narciso, un poco neurótico sobre la personalidad de una cultura que tiene siempre una posición sobre algo. Me parece que Puerto Rico ya debería estar mirando esa posibilidad de que se le exija al periodismo el trabajo que tiene independientemente de esa función, de que ahora todo el mundo cree que porque tiene una cámara, que porque tiene un celular y tiene acceso a una red social, es productor de contenido periodístico. No es posible. O sea, el contenido periodístico lo producen aquellas personas que hemos aprendido, que hemos tenido el adiestramiento, pero además que nos hemos
expuesto a la cultura de la búsqueda de información para que otro tenga capacidad de información y tenga acceso a esa información. Definitivamente, y Carmen, ahorita pronto te voy a estar preguntando un poco acerca de si tú piensas, ¿verdad?, que la prensa en Puerto Rico, el periodismo en Puerto Rico está cumpliendo ese rol fiscalizador, ¿verdad? Pero me gustaría tu opinión acerca de la misma pregunta que le hice a Carmen. ¿Cuál tú piensas que es el rol de la prensa o debería ser el rol de la prensa en el país? Yo estaba escuchando detenidamente a Carmen y básicamente primero un litúrgico amén, como decía un ministro presbiteriano de Cabo Rojo amigo, a lo que ella dijo. Hay dos cosas que quiero enfatizar de lo que ella dijo que me es bien importante. Ella habló que veía el rol del periodista como un fiscalizador de las tres ramas del gobierno, ¿verdad? El llamado gobierno demócrata, que es el ejecutivo y el legislativo. Y en lo que ella terminó diciendo al final, a mí me parece que mucho del periodismo que se está haciendo en Puerto Rico, en la radio, en la prensa escrita y en la televisión, no cumplen ese rol porque han confundido, por ejemplo, en los municipios, dicen que yo tengo mi director de prensa. No, él lo que tiene es un director de relaciones públicas, es lo que él tiene. No tiene un director de prensa, aunque haga supuestamente escritos de prensa. No hay ningún tipo de fiscalización en esa prensa y esa fue la razón por la que yo, en los 42 años que llevo en la radio, nunca he trabajado. Yo produzco con todo el trabajo que eso significa el contenido de mis programas y el único responsable soy yo después que no me dedique a insultar a la gente, que entonces la empresa me diría no te contrato. Y lo otro, cuando tú le hablaste y ella dice que encuentra en muchos casos, y el ejemplo que dio, hoy en día cualquiera, ella empezó diciendo que ella había estudiado periodismo, hoy en día cualquiera consigue, quizás porque tiene una cara bonita, la ponen en televisión, sea macho o sea hembra, o quizás porque tiene un pala, pues lo ponen allí y va con una grabadora y tú oyes las preguntas que hacen y el contenido y tú dices, jayo, ¿qué clase de periodismo es este? Esa es mi manera de verlo. Mira, a mí me interesa y me ocupa mucho la pregunta de la fiscalización, ¿verdad? Yo creo que desde el punto de vista del trabajo que yo hago, el trabajo con juventud, nosotros hemos visto muchas investigaciones, no solamente en Puerto Rico, sino también en América Latina, hemos visto cómo la confianza de la juventud en lo que son nuestras instituciones sociales, y eso incluye a la prensa, eso incluye a los partidos políticos, eso incluye a los sectores religiosos, ¿verdad? Y por ahí puedo seguir desglosando, incluye en el estudio que nosotros último que hicimos, incluye a las organizaciones sin fines de lucro, lo cual fue una sorpresa para todos nosotros, ¿verdad? En la investigación. Hay una profunda desconfianza de parte de nuestra juventud hacia lo que son nuestras instituciones sociales. Entonces, me pregunto yo, y me gustaría escucharlos a ambos, ¿verdad? Si ustedes piensan que en Puerto Rico la prensa, el periodismo, está cumpliendo con esa función fiscalizadora, y si no, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder reformar eso tan necesario para que sea de verdad lo que es este cuarto poder? Ok, antes de escuchar a tu invitada, que mis contestaciones van a ser más cortas que las de ella, porque yo me expreso aquí todos los días y ella es el honor que tengo de la primera vez de escucharla. Vamos a la primera pausa comercial del programa. Los anuncios en esta pausa comercial pertenecen a la emisora y no al productor del programa. Continúa la serie regular de nuestros indios de Mayagüez en el baloncesto superior nacional masculino. Este miércoles 8 de septiembre reciben a los Capitanes de Arecibo en el Palacio de Recreación y Deportes, comenzando a las 8 de la noche. Transmisión radial por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Saludos amigos, todos sabemos que no hay rosas azules, pero una rosa pintada de azul es un motivo. Una rosa pintada de azul
es un motivo. Y ahora Motivos se transmite todos los jueves a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde, Motivos, por WPRA 990 en su cuadrante y WPRA990.com por internet. Hola amigos, soy Fabiola Blondet, productora del programa de entrevistas Soluciones a tu alcance. Escucharán expertos en temas como salud, sociales, económicos y políticos que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Jueves de 4 a 5 de la tarde y 8 a 9 de la noche por la primera de Mayagüez WPRA 990M, internet WPRA990.com, Tuning Radio WPRA 990 AM. Martes de 8 a 9 de la noche, 7:10 AM, internet WKJB710.com, Tuning Radio WKJB710 AM. Búscame en Facebook y YouTube, Soluciones a tu alcance. Lo que no se quiere hablar, todos los martes a las 4 de la tarde. Gerard Silva y tu servidor, Hernández Tevez, te informan en Arroz con Gandules lo que muchos medios noticiosos te ocultan. En lo que no se quiere hablar, desmenuzamos la evidencia para llegar a la reflexión, el análisis y las soluciones de los temas del momento. Lo que no se quiere hablar, martes a las 4 por WPRA 990 AM, la primera de Mayagüez, porque el interés personal nos oculta y las soluciones se revelan. Los anuncios en la pausa comercial anterior pertenecen a la emisora y no al productor del programa. Estamos de regreso aquí en su programa Salud y Justicia Social. Cuando nos fuimos a la pausa, Carmen, es que me estabas escuchando un poco bajito, así que voy a repetir mis planteamientos. En el trabajo que yo realizo con juventud, tanto el trabajo de intervención social, ¿verdad?, como el trabajo investigativo, hemos encontrado que a nivel de Puerto Rico y Latinoamérica, hay una alta desconfianza de nuestra juventud en las instituciones sociales y eso incluye entre muchos sectores, incluye a la prensa también. Entonces ahorita planteabas el rol de fiscalización que debe tener este cuarto poder y quería tus impresiones acerca de si piensas que esto se está cumpliendo y si no se está cumpliendo, qué pasos deberíamos tomar, ¿verdad? Debería tomar el periodismo para lograr esta función tan importante. Mira, yo voy a deslindar un poco la pregunta en dos vías porque me parece que el planteamiento de Toti es importante y es puntual. Yo estoy totalmente de acuerdo con relación a esa sinergia que se da entre alegados oficiales de prensa, que no son otra cosa que relacionistas profesionales, y no hay nada malo de eso, ¿verdad? Tienen una función versus el trabajo que hace un periodista o una periodista. Eso en Puerto Rico no era así. Eso en Puerto Rico tuvo si lo quiero llamar de alguna manera, un vicio instalado alrededor de que son los organismos gubernamentales los que mantuvieron o que mantienen al día de hoy la fórmula económica de los medios tradicionales, incluida la radio. Eso también se desmonta, esa producción de buen periodismo a través de la radio, a través de los medios tradicionales, se desmonta un poco por el impacto que tiene en esa fórmula económica el fenómeno de la Internet. Así es que eso viene a intervenir con esa función y yo creo que también interviene con un asunto de que la nueva generación de periodistas que existe en Puerto Rico se organiza o se cría desde otros conceptos éticos y desde otros conceptos de compromiso con el oficio. El oficio tiene un compromiso fundamental y es con el país. Yo no veo de qué manera el oficio puede establecer que no va a fiscalizar las tres ramas de gobierno cuando precisamente lo que hace el legislativo cuando implementa política pública es establecerle al Ejecutivo y supervisar al Ejecutivo de que se implemente tal y como la legisló. Y lo que hace el judicial es interpretar que esas dos ramas hacen. Hacer que lo que venimos a hacer nosotros, que no tenemos una función dentro del sistema republicano de gobierno de jure, ¿verdad? Es de facto, porque no estamos dentro del esquema desde el punto de vista legal. Sí, de facto, procuramos la fiscalización de las tres. En este momento, una de las cosas más trágicas que ha ocurrido en Puerto Rico es que ni la radio tradicional
como la conocemos desde San Juan hasta la radio regional, que tanta importancia ha tenido en nuestro país. Y ahí está lo que pasó con el huracán María. Quien único sirvió a Puerto Rico a partir de información y que no bajó fue una estación en San Juan y algunas que quedaron vivas en la región. Fíjate que estoy hablando de un punto de partida fundamental para el asunto del acceso a la información. Y también en los medios tradicionales, como los conocemos, prensa escrita y televisión, es que los que hablan no son periodistas. Los que traen información, incluso desde el análisis, alguien se inventó que iban a establecer que fueran PNP, populares, independentistas, abogados. Y tengo que decir abogados porque yo creo que ahora es que hay 2 abogadas y siguen siendo abogadas, mujeres. Así que aquella información que Belio Otero traía, aquella información que el compañero que hoy estamos despidiendo, Efraín Arroyo, traía desde el micrófono de Guapa Televisión, aquella información que el propio Toti producía como contenido puntual en un espacio de radio ahí en Mayagüez. Ahora la traen abogados que son los más que saben de todo, pero no es desde el punto de vista periodístico. Así que, si tú me preguntas, yo te tengo que decir de cuál prensa estamos hablando, porque yo he escuchado a algunos de esos analistas que son abogados decir que son periodistas. Ahí es donde empieza el problema. Que el periodismo tiene una responsabilidad, que las organizaciones de periodistas deberían sentarse a establecer o debieron haberlo planteado desde el primer momento. Podemos hablar largo y tendido de eso, pero de que hay una responsabilidad de que nosotros como periodistas insistamos en que somos los periodistas los que traemos información sin tener un contrato con nadie, teniendo el oficio como el norte. Lo más importante para un periodista es que las audiencias tengan información, que una sienta, en el caso mío, que yo sienta que esa gente que yo le dije todo lo que ocurrió allí en Sol y Playa versus los analistas fue lo que ocurrió. No lo que me dijo alguien y que yo tengo un poco la brasa arribada porque tengo un contrato de asesoría con otra persona. Y todo eso es lo que ha ocurrido ya en muchos años de periódico Los Teos. Y en las 2, cuando sentí que podía tener un problema de que no iba a ser justa la decisión de un editor con relación a una historia mía, me fui, pero coincidió con ¿qué? Con ese impacto que estaba teniendo el Internet en la fórmula económica de los medios tradicionales. Es una pena, ¿verdad? Lo que tú acabas de mencionar y va directamente a lo que estaba yo comentando, ¿verdad? Acerca de la juventud. Y no creo que esto sea solamente un fenómeno de la juventud. Yo creo que esto es un fenómeno, en mi opinión, bastante generalizado, ¿verdad? En términos de la falta de confianza. Y durante, ¿verdad? Tratando de poner esto en un contexto más global, durante el cuatrenio pasado en Estados Unidos, el ataque frontal de Donald Trump a la prensa fue severo. La frase de fake news fue una frase que se acuñó no solamente en Estados Unidos, sino yo creo que fue reproducida por muchos líderes, ¿verdad?, políticos a nivel mundial. Y por un lado, cuando yo escuchaba esa frase, mi reacción visceral a la figura de Donald Trump pues no era muy positiva, pero a la misma vez de manera crítica decía, bueno, pero yo también cuestiono algunas de las cosas que se dicen desde la prensa, no necesariamente lo llame fake news, pero veo lo que es el giro ideológico político en muchas de las cosas que se dicen y cómo se dicen, ¿verdad? Y hay que verlo de manera crítica, pero obviamente la intención de Donald Trump era otra, ¿verdad? Era obviamente minar lo que era la confianza completa en lo que era la prensa, que no favorecía su agenda política, y poner la confianza estrictamente en su figura política, lo cual es sumamente peligroso, ¿verdad?
¿Qué piensas tú acerca de esto, Carmen, de este fenómeno que se ha dado? Yo creo que todavía, ¿verdad? Ahora que Donald Trump está, pues ha minado un poco, pero todavía ese nivel de desconfianza está presente. Antes que ella entre en la próxima, me deja someramente ir sobre la anterior de lo que ella dijo. Claro que sí. Primero, lo que dijo del Internet es tremendo. Fíjate que cuando vino aquella muerte de Rodney King, todo el mundo dio tantas gracias a que una foto que podríamos llamar un fotoperiodista trajo eso a la luz, pero es bien peligroso también porque de momento todo el mundo entiende que él es periodista y que es fotoperiodista y usan también para traer mucho embuste y mucho enredo en los asuntos. Segundo, yo nunca he tenido respeto por los llamados periodistas que son periodistas de radio o televisión o de prensa y de momento gana fulano de tal y ahora son directores de prensa del municipio tal. Y cuando en las próximas elecciones fulano de tal pierde, vuelven a ser periodistas de tal periódico, de tal emisora de radio. Para mí, en ese engaño no caigo. También quiero señalar que lo que dijiste de los fake news, tú dijiste que el ataque fuerte de Donald Trump a los medios periodísticos, yo lo voy a frasear desde el otro lado, la defensa fuerte de Donald Trump a la empresa periodística Fox, porque como esa estaba de acuerdo con todo lo que él decía, eso sí no era fake news. Sigue. Mira, yo el asunto del fake news me parece una producción de la nueva política de Estados Unidos, que obviamente es una vieja política, pero que cuando hay medios de comunicación como los que tenemos ahora, que se producen desde las redes sociales, contenidos ligeros, solamente de hashtag, etcétera, pues tienden a contener palabras específicas que dicen mucho más que uno o dos párrafos. Esas son las nuevas maneras de producir periodismo y yo no tengo ningún problema con ellas. Ahora, ¿quién produce los fake news? Los fake news se producen desde la política, que en Puerto Rico los hemos tenido, pero olvídate, desde que hay políticos, ¿no? Desde las relaciones públicas, desde las maneras, por ejemplo, de utilizar los troles en las redes sociales, porque no son informaciones con veracidad, no tienen veracidad ninguna, son informaciones que se manipulan. Los fake news vienen a ser los grandes discursos de Hitler en la Alemania nazi. Son las posiciones que asumió muy bien estudiadas un fenómeno de la propaganda, como fue Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del régimen de Adolfo Hitler. O sea, esto no es nuevo, pero ahí están en el siglo XXI. Ahí se producen desde el fundamentalismo religioso. Se producen desde el fundamentalismo religioso con la misma base que puede tener el nazismo, que es provocar el miedo que produce en el otro, que una raza, en el caso del nazismo, pueda sustituir a otra, porque ese era el planteamiento de la supremacía alemana, porque los judíos tenían obviamente mucho más poder de conocimiento, pero también mucho más poder económico. Todo esto se traduce en el fundamentalismo religioso desde otra perspectiva. Ya no somos nosotros desde la palabra de Dios los que vamos a asumir el poder. Hay otros que quieren compartir el poder, y el que está en el poder no quiere compartir el poder. Se da en la política partidista, etcétera. Ahí se produce el fake news. ¿Qué tiene que hacer el periodismo en un país donde se habla desde el fake news? De construir el fake news. Decir, eso no es cierto. Contextualizar. ¿Quién fue en los últimos 25 años en Puerto Rico el que produjo la salida, la botada más grande de empleados públicos en Puerto Rico? Luis Fortuño, en el 2009. Hay que decirlo con todas las letras. Hoy, yo hablaba de Luis Fortuño como esta persona que salió de la gobernación e inmediatamente fue a Virginia a tener un contrato
y a ser partner, como lo es hoy, de un bufete de abogados excepto que le dio contratos en su gobierno. El periodismo no está haciendo otra cosa que no es diciéndole a la gente, esta es la historia contextualizada y usted tiene derecho a saber esto. Cuando estamos hablando de un funcionario de poca monta, estaba adscrito al Fortaleza, que lo acusa ética y le impone una multa de $40,000 porque no dejó pasar los 2 años de defensa y se fue a trabajar con la firma que le había dado un contrato. Estamos hablando de que el fake news habría sido que Luis Fortuño no hizo eso antes y nosotros traerlo con evidencia. Lo hizo y aquí está la evidencia. Eso es lo que hace el periodismo y que no puede hacer mucha de la gente que quiere, desde una posición, a mi juicio, psicológicamente hablando, bastante narciso, ser los influencers de la noticia. Los periodistas no somos protagonistas de la noticia, somos los vehículos que tiene el país, las herramientas, para poder hacer la pregunta que el país no puede hacer porque no tiene acceso a la fortaleza. Tengo que hacer una pausa, Eduardo y su invitada, y regresamos de inmediato. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. Carlos, estoy pelado, necesito chavo. Olvídate de eso, el problema está resuelto. Coop Aguada te da hasta 60 días para pagar. Solicita tu préstamo hoy, haz tu primer pago en 60 días. Llama, oriéntate 868-2115, 806-3000. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados por cosas hasta 250,000, no por gobierno federal. Sangría Sangre Boricua, la que tú prefieres, recibe un nuevo miembro en su familia. Sangría Sangre Boricua de Parcha, deliciosa, sabrosa, distribuida por los Nenes Distributors. Sangría Sangre Boricua, de venta en Franco y compañía, supermercados y otros lugares donde se consigue bebidas. Sangría Sangre Boricua de Parcha. Si lo que buscas al comprar zapatos y carteras es calidad y variedad a los mejores precios, solo en La Gloria lo encontrarás. En La Gloria tienen un estilo para cada miembro de tu familia. Estilos elegantes, casuales o deportivos, para ella o para él, para chicos y grandes. Visita La Gloria hoy mismo y escoge el estilo de zapato y cartera que más te gusta. Y recuerda, tus pies en la tierra, tus zapatos en La Gloria. Little Caesars, la mejor pizza, la más sabrosa y la de mejor precio, continúa con su pizza grande Hot and Ready por solo $6.99. Siempre disponible en horas de servicio, siempre calientita. La mejor oferta en pizzas en todo Puerto Rico. La pizza grande Hot and Ready. Todo el día, todos los días por $6.99. Little Caesars, pizza. Vacúnate contra el COVID-19 con o sin cita en el Hospital de la Concepción en San Germán, todos los martes de 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Contamos con la vacuna Pfizer para personas de 12 años o más. Vacúnate contra el COVID-19 en el Hospital de la Concepción. Para más información llama al 787-659-0301, 787-659-0301. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos Dialogando con Toti Figueroa. Adelante, Eduardo. Estamos de regreso aquí dialogando con Carmen. Carmen, me queda la duda, ¿verdad? Y yo puedo estar equivocado en esta percepción que tengo. Quiero que tú, ¿verdad?, me des tu perspectiva. Y es que a veces yo, ¿verdad?, como no periodista, yo soy psicólogo clínico comunitario, he tenido la fortuna de poder compartir con gente como tú y con Toti y tener acceso a este espacio, no con pretensión de ser periodista, sino con la fortuna de poder tener contacto con diferentes personas que informan al país sobre temas que para mí son centrales, ¿verdad?, que tienen que fomentar la justicia social en el país. Pero a veces siento que hay medios de prensa
con unas líneas investigativas, con unas líneas de información que pueden ser un poco sesgadas en términos de su interpretación. Te voy a poner un ejemplo para poder, ¿verdad?, ser un poquito más concreto. Hace unos meses atrás se comenzó a propagar a través de los medios y de las redes sociales este discurso del puertorriqueño vago. El puertorriqueño vago que no quería trabajar la tierra y que había una crisis en Puerto Rico porque no hay acceso, ¿verdad? No había personas que pudieran trabajar la tierra y que por eso se justificaba el traer hermanos y hermanas de América Latina a trabajar en Puerto Rico porque nosotros no queríamos trabajarlo. En ese momento, de esa línea discursiva, en algunos medios de prensa que no voy a mencionar, yo me cuestionaba, ¿verdad?, ¿por qué esa línea tan perversa de esa imagen del puertorriqueño que no le gusta el trabajo? Y por otro lado, ¿por qué no cubrir otros aspectos de la realidad de nuestros agricultores y agricultoras, donde yo sé que en algunos pueblos de la isla ganan menos de $7.25 la hora? Estamos nosotros peleando por subir el salario mínimo. Hay muchas personas que trabajan la tierra en Puerto Rico que no llegan ni a eso, en las condiciones, ¿verdad?, de trabajar la tierra en un país tropical, ¿verdad?, con los calores extremos que estamos viviendo nosotros. Y eso no es noticia. Entonces, ahí es que yo comienzo a plantearme cuál es la intención de este medio de propagar este discurso, o es que en verdad desconocen de esta información. Y más allá, y esta es la última parte de mi monólogo, ¿dónde quedó esa noticia? Me pregunto yo ahora cuáles son las condiciones de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos que están trabajando la tierra en Puerto Rico y que sabemos que históricamente en otras partes del mundo han sido violentados. ¿Dónde está el seguimiento de esta noticia para saber cuál es la calidad de vida de ellos y ellas? Mira, tiene muchas premisas tu planteamiento. Voy a tratar de ir una por una. Para empezar, los periodistas no definimos línea editorial. Los periodistas no podemos asumir ese rol activo en decidir esto es noticia versus aquello es noticia. Los periodistas sí debemos, si nos respetamos, si somos personas que tenemos un compromiso, como he dicho, puntual con el país, exigirle a nuestros patronos, en el caso que lo tengamos, mira, esa no es mi manera de ver este asunto. Yo voy a ir a buscar la noticia. Siempre digo lo mismo, las noticias están escritas, las noticias están hechas. Lo que nosotros vamos es a buscarla y a reproducir esa información para ponerla de frente a nuestras audiencias. Y en ese ejercicio hay un compromiso nuestro intelectual, más allá de las caras bonitas, más allá de lo bien o lo mal que nos podamos ver frente a una cámara, si tenemos buena voz o no tenemos buena voz, un compromiso intelectual de producir un contenido que sea de calidad. En ese sentido, yo tengo que decir que el periodismo hoy sufre de un nivel de superficialidad brutal. Yo antes le llamaba las grabadoras con patas. Hoy tengo que decir que es mucho más allá que una grabadora con patas. Los periodistas las periodistas que están produciendo información, la impresión que da es que no se preparan para buscar la información. Es que no tienen trasfondo, es que no leen, es que no saben quién es quién, es que tienen una confusión incluso de que lo más importante cuando usted está buscando información no es quién pregunta, es lo que pregunta. Y esa curiosidad, esa posición te puede producir mucho trabajo. Yo tengo un proyecto ahora mismo que no tengo una ganancia para nada. Nosotros producimos contenido y nos buscamos, ¿verdad?, la posibilidad de que cobre todo el mundo menos yo. Y yo trabajo 20 horas al día, quizás, porque a veces estoy tirada tratando de descansar, pero estoy en el celular buscando información. El periodismo no es para personas cansadas. El periodismo no es para personas que quieran ser estrellas. Para ser estrellas está Hollywood.
y es legítimo. El periodismo es para una persona que entienda que el mundo tiene que ser mejor y que la información en manos de la gente puede producir un mejor país, puede producir un mejor mundo. Es que tiene un compromiso más allá de la justicia con los derechos humanos. Yo no consigo un periodista que no sea bias a favor de los derechos humanos. Si no está bias a favor de los derechos humanos, mejor que se quede en su casa y haga otra cosa. Es legítimo, no todo el mundo tiene que ser periodista. Pero si nosotros nos vamos a establecer cuáles han sido los periodistas en Puerto Rico y las periodistas en Puerto Rico que han tenido repercusión, que cuando usted oye el nombre dice, wow, ese fue el que investigó aquello. Eso es la diferencia en el periodismo. Lo demás, pues es otro producto, es otro oficio, pero este oficio está hecho para gente que sabemos que vamos a trabajar mucho, que ojalá, ¿verdad?, tengamos la oportunidad de tener buenos planes de ahorro o buen seguro social para no vivir en la miseria como han vivido muchos colegas periodistas, porque han sido periodistas ante todo. Y hay algo aquí que también quiero deconstruir de alguna manera, y es un tema que quizás está empezando. Las nuevas formas de hacer periodismo proponen que los periodistas sean dueños de sus espacios. Antes, como dijo Toby Figueroa hace un rato, él nunca ha querido estar en ninguna posición desde el gobierno, en este caso municipales, porque él siempre ha sido productor independiente, más allá de ser empleado de una estación. Eso lo coloca, le da cierta independencia. En este momento es bien difícil, no estoy diciendo que es fácil, los periodistas y las periodistas que se están criando, que están naciendo, deberían mirar a esa sustentabilidad desde el periodismo independiente para precisamente evitar los dedos amarrados. Pero eso es algo que a nosotros, a mi generación, no le enseñaron. Nosotros salíamos de la escuela de comunicación a trabajar en un medio. En el caso mío, que quería escribir, prensa escrita, los medios que estaban establecidos. Eso se acabó. Vamos a pensar de una vez y por todas, y aquí también puede estar atravesado el asunto de nuestra condición colonial, de una vez y por todas que nosotros podemos ser dueños. Yo me llamo, aun cuando no me gano un peso todavía de este proyecto, yo me llamo en mi producción periodista dueña, porque los periodistas podemos ser dueños de nuestros espacios. Esto no está limitado para el que tenga la capacidad económica, porque tiene el dinero, porque lo heredó de su familia o heredó el oficio de su familia. No. Esto puede ser una posibilidad, y sobre todo ahora que tenemos medios de comunicación, como en un momento fue la radio, que son baratos, que no son caros de producir. El esfuerzo, el reto está en que podamos tener la capacidad de vender, porque la fórmula económica de un medio de comunicación cambió y ya no es esa posibilidad que tenían las grandes marcas de entrar en una negociación con un medio a través de una agencia, porque ahí estaba el volumen. Cuando eso se destruya, que poco a poco se está destruyendo, porque ya saben que el impacto de esos medios tradicionales es mucho menor al impacto que están teniendo los medios digitales, entonces estas nuevas generaciones, que deben pensar primero en el contenido, van a desarrollar buenos medios de comunicación digitales, porque un medio de comunicación, y es lo último que quiero señalarte, no es un medio si no tiene buen contenido. Lo demás es repetidora. Un medio tiene que tener buen contenido para que la gente lo escuche, lo vea o lo lea. Tenemos que ir a la tercera y última pausa del programa. A la invitada, si estuviéramos en España, yo estaría gritando, ¡bravo, chica! ¡Bravo, chica! Porque la verdad, estamos aquí absortos, tanto el que está en el control, Cuco, como yo. Realmente siento que estoy en una clase magistral. Cuando regrese, me permiten decir algo, dos cositas bien cortas, y entonces ustedes terminan el programa. Regreso luego de estos mensajes. Gracias.
Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa. Pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. Sigues pelado porque te da la gana. Copaguada te trae ahora desde un 2.99% APR y sin firma hasta $25,000. Escuchaste bien, hasta $25,000 desde un 2.99% APR y sin firma. Llama hoy 868-2115, 806-3000. Sujeto a nuestras normas de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos por COSEC hasta $250,000, no por agencia federal. Escuche todos los miércoles de 1:05 a 1:20 la sección Mundo Feliz, cultivando bienestar y felicidad con Frances Santiago. Los miércoles de 1:05 a 1:20 en Dialogando. Dos poderosos del oeste, Cobb Rincon y Triangle Dealers, se unen para financiar tu auto nuevo con APR desde 1.95. Cobb Rincon te aprueba y Triangle Dealers te monta en el AutoFest. ¡Aprovecha! Sujeto a aprobación de crédito. Fondos asegurados por COSEC hasta $250,000. Escuche los programas que produce Toti Figueroa de lunes a viernes en esta emisora. Dialogando de lunes a jueves de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Comunicando de lunes a viernes 6:30 de la mañana a 10 de la mañana. Para anuncios puede llamar al 381-6559. 34 años de esos programas producidos por Toti Figueroa. ¿Por algo será? Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando y patrocinando a nuestros auspiciadores y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos Dialogando con Toti Figueroa. Tres cositas rapiditas quiero decir y es lo último que voy a decir en el programa de hoy. Una, las empresas periodísticas, los periódicos, las emisoras de radio, etcétera, a nivel de dueños y gerencia, básicamente están como dueños por encima de los verdaderos periodistas, pero cualquier cosa que le pueda tocar sus ganancias, porque son empresas que tienen que sobrar buenos dineros a finales, van a tener problemas los que quieren hacer buen periodismo. Esa es la primera. La segunda, un ejemplo de eso, hace muchos años yo estaba escuchando una emisora y dieron un reportaje de que una jovencita, hija, una persona bien conocida en Puerto Rico, uno de los más grandes empresarios en Puerto Rico, dueño de un banco prácticamente, había sido una de las personas que una vigilancia que habían hecho de un punto de droga la noche antes, en su cajo le cogieron la tablilla, había ido a comprar droga. Y dijeron el nombre de la muchacha y del papá. Jamás se volvió a hablar de eso y la información que tengo es que ahí llamaron a los medios y mira, las 3 páginas semanales que yo te compro, si vuelven a tocar esa noticia, jamás te gasto un centavo. Y callaron completa la noticia. Y hace como 3 semanas, yo no lo vi, pero escuché muchos comentarios, hicieron un programa de fuego de jugando pelota dura y tenían unos médicos, unos científicos hablando de la importancia de vacunarse y al otro lado tenían, según lo escuché en todas las emisoras, a 4 de estos de teorías locas, desde los marcianos que llegaron a vacunar, el chip que te va a identificar, bueno, todas esas cosas. Y Damaris Suárez entrevistó a un profesor que yo creo que era español por su acento, que es un especialista en periodismo, y le dijo, ¿usted cree que eso fue periodismo? Y él dijo, no, eso fue puro burlesco, porque usted no puede, con el embuste este del periodista, de que tienes que escuchar a todo el mundo y darle oportunidad a todo el mundo, poner gente a decir disparate y decir que hiciste un buen programa periodístico. Ahí termino. Antes de hacer la pregunta, Toti, me gustaría, para ser justo con el tiempo de Carmen, saber cuánto tiempo nos queda. Nos quedan exactamente 9 minutos. 9 minutos. Pues en estos últimos 9 minutos, Carmen, quiero hacer un planteamiento y quiero hacerte una pregunta final. El planteamiento, ¿verdad?, es que hemos deconstruido y a la misma vez hemos criticado, ¿verdad?, muchos de los acercamientos de algunos medios de prensa aquí en Puerto Rico,
Sabemos que hay otros medios que están haciendo un trabajo investigativo fenomenal, ¿verdad? Yo creo que el trabajo que tú haces desde Bonita Radio es un trabajo titánico y digno de admirar. El trabajo que está haciendo el Centro de Periodismo Investigativo es un trabajo de calidad, ¿verdad? Y así puedo mencionar unos cuantos más. Sin embargo, a veces siento que gran parte de nuestra población desconoce de estos medios y además de desconocer, creo que es que se identifican con ciertos sectores de nuestra población. Y para ser más específico, algunas personas me dicen que ese tipo de medios son más para personas de la universidad, para académicos, para personas de ciertas profesiones, y que no necesariamente conectan con el pueblo, ¿verdad? Whatever that means. ¿Qué piensas tú acerca de esto? Porque sí es un trabajo excelente que se está haciendo, pero no necesariamente parece estar resonando con el pueblo en general. Mira, yo creo en los nichos, yo creo que hay espacios para todo, ¿verdad? Pero así como te digo eso, y sé que hay algunos contenidos que en efecto están diseñados, parecería que están diseñados para otro público, pero también hay una cosa que está bien ligada a la manera de producir el dinero para poder hacer esos contenidos, que viene de unos esfuerzos sin fines de lucro, básicamente lo que nosotros estamos haciendo con la creación de la Fundación Periodismo Siglo XXI, que te exigen otro tipo de producción, ¿verdad? Un tipo de producción que puede creerse que es para un público más educado. Ahora bien, yo soy producto de la escuela pública en Puerto Rico. Yo soy producto de una urbanización en Country Club en Río Piedras, Carolina, de un sector que no necesariamente de allí los que salíamos íbamos a tener un perfil intelectual particular, porque pues la socialización de la época, el momentum, estábamos quizás impactados por otras áreas. Y yo he dicho siempre que eso no supone que yo no me fuera a procurar ser una persona culta, intelectualmente de mucha más profundidad, porque la geografía me iba a limitar o el momento histórico que yo estaba viviendo me iba a limitar para que eso fuera así. Yo también le pido a aquellas personas que no necesariamente tienen la educación porque no tienen el acceso a la educación, eso es otro problema que podríamos hablarlo en otro momento, que busquen la manera de educarse más allá de la educación formal. Yo tengo una abuela que no sabía, no había llegado más allá de 4º grado, pero era una mujer culta, una mujer que aprendió a leer y escribir, obviamente expuesta a la educación de la época, y leía todo lo que llegaba a su mano, consumía la música desde lo más sublime hasta lo más ridículo. Si estuviera en la urbanidad en este momento, en el siglo XXI, quizás estuviera diciendo cómo es que ella le puede gustar el reggaetón de alguna manera, simplemente por escuchar una nota o la música grabada. Lo que quiero decir es que también Puerto Rico es un país muy antiintelectual. Es un país que se procura desde el baile, la botella y la baraja y no quiere profundizar, quizás por los propios dolores, en decir que, caramba, nosotros dejamos de leer, nosotros dejamos de buscar una educación formal, claro, partiendo de lo que ha hecho el gobierno también con eso, que nos procure ser personas más completas desde el punto de vista intelectual. Y yo creo que si bien usted no puede entender lo que produce este contenido versus aquel, piense si no es que está mirando la profesión periodística y la búsqueda de la información exclusivamente desde el punto de vista de una persona que se sienta a chismear y hablar mal de otro vestida de mujer. Entonces, vamos a profundizar en eso. Yo también quiero que la gente entienda que a nosotros se nos hace bien difícil producir estos contenidos todos los días, que todavía no nos están mirando las marcas, aunque ya empezaron a mirar, ¿no? Que nosotros no tenemos la capacidad económica que tienen esos otros medios,
Y como tú bien decías en ese programa, no produce un periodista, produce un político que dejó de ser político porque perdió, un contratista. Y piensa exclusivamente desde el punto de vista del rating. ¿Y qué es lo más fácil en la ecuación para el rating? Vamos a llevar a los antivacunas, a los conspiracionistas, a los que dicen disparates empezando hasta que terminan, y vamos a llevar a los médicos. Pues eso es un escenario de lo que te propone el país desde el punto de vista más terrible de lo que es la monetización y la comercialización de una información que puede salvar vidas, como es el asunto de la vacunación. Entonces, en medio de un proyecto de salud pública, en medio de una crisis pandémica, nosotros tenemos a ciertos productores del entretenimiento, porque yo me niego, inclusive los compañeros que estudian periodismo allí, lamento, me niego a llamarle periodistas porque no funcionan como tal. Tenemos ese tipo de producción y tú tienes a 3 profesionales, a 4, a 5, que casi tienen que gritar para que los pudieran dejar decir lo que usted está diciendo, un disparate. Y ahí es donde volvemos. ¿Quién ve eso? Todo el mundo. Yo tengo amigos y amigas que tienen hasta doctorado que lo ven, y yo me planteo, ¿por qué privilegian esos contenidos versus el otro? Porque se entretienen. Me parece que ahí es donde estamos fallando. El periodismo no es para entretenerse desde el punto de vista de la crisis que tenemos de salud pública. El periodismo es para traer información de lo que está pasando en la peor crisis del nuevo siglo y de los últimos 100 años en el mundo. Y ahí es donde vuelvo a tener el mismo problema. Si usted quiere ser influencer, pues váyase para Hollywood. Váyase para Hollywood, hace una página de Twitter que diga 4 barras basadas y es un influencer. No se llame periodista. Y no tire la pelota monga, porque miren, ¿saben qué? Esto no es para pelota monga. Porque, volvemos, para mí, está totalmente con... Yo quiero darle muchas gracias a tu invitada. Me consigues el teléfono, porque si usted me lo permite, yo la voy a llamar en la semana que viene o en la otra, a ver si pues, podemos estar inclusive un tiempo más largo en una entrevista, porque es que me he quedado patidifuso lo genialmente que usted ha presentado la realidad según usted la ve, y yo le doy un litúrgico amén a su visión. Gracias Toti, encantada. Cuando guste, Eduardo le puede dar mi teléfono, me puede llamar. Ok, gracias doctor, gracias a la invitada y a ustedes oyentes, muchas gracias por escucharnos, y espero que no tengan, pues ellos dijeron esto, pues esto es lo que hay que hacer. No, piénselo y analícelo. Y nos escuchamos el martes próximo a la misma hora, a las 2 de la tarde, dentro de Dialogando. Hemos llegado al final de otro programa Dialogando con Toti Figueroa. Esperamos hayan disfrutado el mismo. Toti Figueroa les da las gracias y se despide hasta el próximo programa. Buenas tardes.